Falta muchas guerras mientras la palabra del Señor es predicada. Pero sabemos que la palabra del Señor tiene autoridad y poder. Amén. Para deshacer toda obra del diablo. Gloria al nombre del Señor. Váyanse conmigo al libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. San Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Los espíritus inmundos son echados fuera del nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Gloria al Señor. Los espíritus inmundos son echados fuera en el nombre de Jesús. Cuando tenga ahí San Marcos 1:21, confirma con un amén a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a esperar que todos lo tengan. Yo siempre me gusta que todos abran su Biblia para que usted pueda leer juntamente con nosotros la palabra del Señor y pueda ser edificado con la palabra. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios, hermanos. Aleluya. Yo siento su gloria. Desde que empezó el culto, hermano, la escuela dominical estuvo hermosa. Yo sentía la gloria del Señor, como tuvieron la experiencia los grandes hombres, hermanos. Gloria al Señor, aleluya, te adoramos, Dios. Yo sé que usted va a tener una experiencia con Dios también en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. El libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y entró en Capernaum y los días del reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía? Enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre, ¿con qué espíritu, hermanos? Inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aleluya. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece? Unidos el 28. Y muchos pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Te damos gracias, Señor y Padre, que moras en tu trono de gracia. Señor, te doy gloria y honra en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Te pido, Dios, la autoridad de tu Santo Espíritu. Oh, que confirmes tu palabra, Señor, con poder y autoridad, Dios de la gloria. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, liberta de esta tarde, Señor. Todos los que nos van a ver por las redes sociales, Dios, si alguno tiene espíritu inmundo, Dios mío, oh, en esta hora, por el poder de tu palabra, para ser libres, Señor. Oh, Dios mío, si hay alguno en medio de tu pueblo, oh, Dios mío, que necesita una liberación en esta tarde, la liberación de tu Santo Espíritu, para tocar esa vida, Señor, con poder y autoridad, Señor. Usa mis labios para predicar tu palabra con denuedo. Usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Abre las mentes, abre los corazones, abre, Dios mío, los oídos espirituales en esta hora, Señor, para que tu pueblo pueda ser edificado con tu palabra. No permitas que hable nada, Dios mío, cosa mía, Señor, sino que sea tu palabra del cielo a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Decimos amén a la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Los espíritus inmundos
son echados fuera en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, hermanos, es muy mencionado en todos lugares. Incluso los ateos mencionan el nombre de Jesús. Cuando un ateo se espanta, rápido mencionan el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que aún el diablo cree y tiembla. Gloria al nombre del Señor. Pero no solamente simplemente creer en Jesús, sino hacer su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No es simplemente saber la palabra, sino conocer al Dios de esa palabra. No es simplemente saber todas las escrituras de memoria y no tener el carácter de Cristo. Es necesario que la iglesia de Dios tenga el carácter de Cristo. Porque cuando la iglesia tiene el carácter de Cristo, hermano, hay autoridad y poder. Hay unción para predicar la palabra del Señor. Y vemos que Jesús vino a Capernaum, una ciudad del cual se oía que pasaban muchas cosas. Había muchos milagros. Había, hermano, manifestaciones del poder de Dios. Pero también había muchos religiosos en aquellos tiempos que impedían que la gloria de Dios se manifestara. Había muchos religiosos el cual impedían a que el enfermo fuera sanado. Había muchos religiosos que impedían a que el endemoniado fuera libre, a que el brujo fuera transformado con el poder de la palabra del Señor. Mira, hermano, esta palabra hasta un brujo lo puede leer. ¿Usted sabía eso? Sí. Esta palabra hasta un brujo lo puede leer. Gloria al Señor. Pero esta palabra, ¿saben dónde va a hacer efecto? Con aquellos que la viven y buscan la presencia del Señor. El hermano decía en la clase de Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿verdad que sí? La palabra de Dios tiene autoridad cuando usted y yo la vivimos. Mucha gente hoy en día sabe la Biblia incluso para atacar cuando salimos a predicar la palabra del Señor. Se sabe la Biblia, son rabinos, son doctos, son teólogos en la palabra del Señor, pero no hay autoridad cuando la hablan. No hay unción, no se manifiesta el Espíritu Santo cuando la predican, hermano. Esto de que se debe manifestar el poder de Dios en su palabra viva. Aleluya. Sí, hermanos. Cuando el apóstol Pablo echó fuera aquel demonio, y hubieron unos ahí, ¿verdad? Esos que nomás llegan a ver qué pasa en el culto. Dice que también ellos quisieron hacerlo igual. Dijeron: en el nombre del Dios de Pablo te reprendemos. Y dijo el demonio: a Pablo lo conocemos y al Dios que sirve Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Esto no solamente es el trato de saber la palabra, sino de vivirla y ponerla por obra en nuestras vidas. Vemos que Jesús vino a esta tierra con una misión de predicar el evangelio a los pobres y a los quebrantados de espíritu, aquellos que estaban desahuciados por la ciencia médica, aquellos que estaban desahuciados por los doctores, aquellos que estaban desahuciados por la sociedad, por el momento, hermano. Había cuánta gente con lepra, con cuántas enfermedades que tenían que ser sacados del campamento o de la ciudad para no contaminar. Amén. Por eso Jesucristo vino a esta tierra a salvar y a buscar lo que se había perdido. Gloria al nombre del Señor. Y uno de ellos éramos nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Pero Él en su misericordia nos alcanzó, nos limpió con su sangre preciosa, y ahora, hermano, con libertad le damos gloria al Señor. Gloria a ti, mi Cristo. Jesús pasaba por Capernaum. ¿Usted sabía que Jesús era uno de los que amaban estar en la sinagoga? Sí, amén. Jesús era uno de los que le gustaba estar en la sinagoga, que ahora es la iglesia o el templo donde usted congrega, o la casa o el lugar donde usted congrega. Jesús tuvo que pasar por Capernaum, pero sabía que tenía que pasar por esa sinagoga. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. Sabía que había necesidad en aquel pueblo. Sabía que había gente atados con espíritu de demonio. Hermano, cuántas veces, hermano, en la iglesia se está predicando palabra, pero no hay liberación. La gente sigue endemoniada, la gente sigue con enfermedad, la gente sigue con problemas. ¿Sabe por qué? Porque solamente son religiosos. Santo Dios.
¿Usted por qué cree que no hay manifestación? Porque hay muchos religiosos. Porque no vienen para ver la gloria de Dios, solamente vienen a juzgar qué va a pasar. Que en qué se va a equivocar el hermano que está dando la enseñanza. ¿En qué se va a equivocar la hermana que está cantando? No, cuando usted venga de corazón a alabar a Dios. Para que las cadenas se rompan. Para que los yugos se pudran, hermano, a causa de la unción. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar firmes y constantes en Cristo Jesús. Aleluya. Jesucristo pasó por Capernaum en los días de reposo, en un día de reposo. Así como este día domingo que se agarra, ¿verdad? Para hasta que el que no se congregue a la casa de Dios. Es que, verdad, hermano, el domingo todo el mundo va a la iglesia porque es un día que se aparta para Dios. Es un día el cual la gente se reúne para darle alabanza a Dios. Yo no sé a lo que usted vino, pero yo vine a alabar a Dios. Y yo me deleito cuando hablo de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre, el que tiene poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, así es. Y dice el 22, el 1:22, vayan conmigo en la Biblia. Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué la gente se admiraba de su doctrina? Porque Jesucristo era un hombre que hablaba con autoridad. Jesucristo era un hombre que no le temblaba los pies al decirle la verdad a las personas, hermano, cómo estaban viviendo. Si estaban en pecado, le decía que estaban en pecado. Incluso le decía generación de víboras. Le decía, ¿verdad?, a sus padres el diablo, porque así le decía a Jesús. Y hoy en día eso ya no es ético. Que hay que usar la ética, que hay que usar cuantas cosas. No, la palabra de Dios dice así y tenemos que hablar así, hermanos. Amén. ¿Por qué no hay temor en la iglesia ya? Porque no se está predicando el verdadero evangelio. Se está viviendo un evangelio light, un evangelio acomodado como queramos. No, Dios tiene requisitos para que el hombre y la mujer se consagre y pueda entrar en el reino de los cielos. Yes, aleluya. Hoy todo el mundo dice que es cristiano, pero no vive la palabra de Dios. No tiene una comunión íntima con Dios. Anda haciendo lo que bien le parece, hermano. Por eso, hermano, mire, el hermano decía algo de que hoy en día es común que haya el hombre se case 2, 3 veces. No, hermano. Mire, ¿sabe por qué mataron a Juan el Bautista? Porque le dijo la verdad al rey. No le gustó que le dijeron que estaba en adulterio, hermano. Hay gente que se retuerce cuando usted le dice que está en adulterio. Pero ¿qué le podemos hacer, hermano? Si la palabra de Dios dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos y solamente la verdad puede hacer libre a esa persona. Amén. La mentira nadie lo va a hacer libre. ¿Verdad que no? Hay gente que ni se han casado y son apóstoles y son reverendos. Y están en pecado, en fornicación, en adulterio. ¿Y cómo se va a manifestar el Espíritu Santo así, hermano? Si no hay autoridad de la palabra del Señor. ¿Saben quién Dios lo va a respaldar? Aquellos que se están consagrando en santidad a Jehová. Amén. Hoy cuando se manifiesta un chamuquito en la iglesia, todo el mundo le tiembla los pies. ¿Por qué? Porque no hay santidad, no se están guardando para Dios. Y la Biblia dice que Dios nos dio poder y autoridad, hermano, para reprender demonios, para orar por los enfermos y ser sanados. Amén. Aleluya. Hoy tienen que sacar todo el mundo. Cuando un endemoniado está manifestando, tienen que sacar a la iglesia porque hay mucha incredulidad, no le creen a Dios. Que saquen porque, hermano, entonces ¿qué autoridad? Mire, Jesús se presentó a la sinagoga y no le habló al endemoniado, sino que el endemoniado sabía que el que venía tenía poder y autoridad y era el Hijo de Dios. No tuvo que echarlo tanto fuera, sino que dijo, ¿qué vienes a hacer aquí? Lo conocía. Porque el cristiano, mire, en lo espiritual se conoce. Incluso el cristiano en su forma de ser se conoce. ¿Verdad que sí? El problema es que hoy en día el mundo nos conoce de renombre, pero en el cielo no se conoce nuestro nombre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y lo que nos interesa es que allá, miren, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué me saco de tener cuánta literatura, hermano, si mi nombre no está escrito allá en el libro de la vida? Oh, gloria al nombre del Señor. Queremos que en nuestro culto se mueva el poder de Dios. Queremos que en nuestro culto el Espíritu Santo liberte la vida. Cristo siga haciendo la obra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús.
Hoy todo el mundo quiere echar fuera demonios, pero está en pecado, hermanos. Hoy todo el mundo quiere orar por cualquier gente, pero no vive una vida consagrada a Dios. Miren, los escribas, los fariseos sabían la Biblia de pasta a pasta, sabían los pergaminos, sabían que el Mesías había llegado, pero no lo querían reconocer. Sabían desde principio a fin la Biblia, pero no vivían la palabra del Señor. Por eso estaba infiltrado un endemoniado en aquel lugar y ellos no se habían dado cuenta. Es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermano. Donde Cristo mora, hermano, tiene que pasar algo sobrenatural. Aleluya. Tiene que manifestarse la gloria de Dios. Aleluya. Tiene que haber milagros, prodigios. Eso no ha quedado atrás, hermano. Todavía hoy se sigue manifestando el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Mire, Jesucristo dijo: me voy, pero no los dejo solos, no. Enviaré quien, el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el que revela el pecado en la iglesia. El Espíritu Santo es el que revela que entró un brujo, que entró un hechicero. El Espíritu Santo es el que hace la obra, hermano. Amén, amén. ¿Se imaginan si no tenemos el Espíritu Santo, cómo vamos a discernir? Por eso cuántos pecados se han metido ahora en las iglesias, porque no hay Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahora ya es pecado hablar en lengua. Ahora ya es pecado lanzar, que se manifieste el Espíritu Santo, que eso ya queda una cuestión. No, todavía Cristo no cambia, todavía Cristo se sigue manifestando. Oh, bendito sea la gloria del Señor. Y esta señal seguirán a los que creen en mi nombre. Esta señal, los que creen en el nombre de Jesús. El problema es que hoy en día la iglesia va atrás de los señales, de las señales, hermano. Y la Biblia dice, Jesús dijo que las señales vendrían detrás de los que creyeran. De los que creyeran. Ahora es raro que usted vea, ¿verdad?, que se manifieste el Espíritu Santo en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay conformismo. Porque ahora hay que usar mucho la ética, que eso es de cuánta desorden. No, hermano, el Espíritu Santo es ordenado. ¡Aleluya! Y si el Espíritu Santo se quiere manifestar en nuestro culto, hay que dejarlo que se manifieste, porque es el que trata con la persona directamente. Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero cuántas veces el hombre se está dejando regir por el mismo hombre. Ahora el hombre está rigiendo. El hombre está rigiendo al mismo hombre, no la palabra de Dios. Por eso no hay un cambio en la iglesia. Por eso no hay una transformación en la iglesia. Iglesia, dejemos que Cristo nos rija con su palabra. ¿Por qué usted cree que no hay temor en la iglesia? Porque el mismo hombre está imponiendo sus dictaduras de hombre. No se están aferrando a la palabra del Señor. No están poniendo lo que la Biblia dice. Mire, Josué antes de morir dijo: vean quiénes van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Estos son los hombres de Dios, hermanos, que siempre tienen a Cristo en todas partes. Amén, así es. Mire, hoy en día vemos las iglesias, hermanos, que aquí en la iglesia son cristianos, pero afuera son más mundanos que el diablo. Santo Dios. Gloria al Señor. Lleva una vida depravada allá afuera, hermanos. Y se congrega el diácono en la iglesia. Gloria al nombre del Señor, es evangelista. Pero tiene 2, 3 mujeres allá escondiditas, hermano. Está chateando con la otra que no es su mujer. Y dice que echa fuera demonio. ¿Cómo usted ve eso, hermanos? Mi alma te alaba, Jesús. Mucho silencio, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Hay poder en Cristo, aleluya. Jesús tenía autoridad para hablar la palabra del Señor. Sí, amén. Y esa autoridad nos ha dejado la iglesia. Amén, amén. Esa autoridad, Pedro le dice, ¿verdad que sí? Cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? El apóstol Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios viviente. Y luego Jesús le dice: no te la ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta verdad que ha dicho Pedro, oh, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Oh, la iglesia tiene un poder, hermano, el cual nos ayuda a vencer, nos ayuda a ser poderosos en Cristo Jesús. No tenemos un espíritu de cobardía, no, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Vamos entrando ahí, vamos entrando allá, hermanos. Dice que Jesús predicaba ¿cómo?
con autoridad. Sí, amén. Y si había muchos hombres, escribas, que sabían la Biblia, ¿por qué no predicaban con autoridad? ¿Por qué usted cree? Porque no tenían el poder de Dios. Solamente tenían letras. Solamente tenían títulos de rabino, sus mejores mantos largos, pero no tenían el poder dentro, no tenían el Espíritu Santo dentro. Y la Biblia dice que la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso usted tiene poder, hermano, para predicar la palabra con autoridad. Usted tiene poder para orar por el enfermo, por el endemoniado. Aleluya, así es. Imagina que quiera traer el pastor para que venga a orar por el endemoniado. No solamente el pastor o el líder tiene, no, toda la iglesia tiene el poder para reprender al demonio. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Y toda la iglesia, Dios le ha dado poder, hermanos. Donde quiera que usted vaya, haga el trabajo que Jesucristo hizo. Amén. Demuestra que usted es un hijo de Dios con autoridad. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Santo Dios. Eran elocuentes. Cuántas muecas para predicar, que aquí, que allá, pero no tenían la autoridad de Dios. Santo Dios. No tenían, Jesús le dijo que eran hipócritas. Generación de víboras. Juan el Bautista le decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque estos hombres pensaban que bautizándose tenían entrada al reino de los cielos. No, no solamente bautizarte, y no, hay que llevar a cabo el plan de Dios para tu vida. Gloria al nombre del Señor. Hay que vivir en integridad para Dios. Aleluya. Qué bonito fuera que bautizándonos y ya no vamos a pecar, ya estamos salvos, ya no vamos para el cielo. No, estos así pensaban, hermano. Y sabía la Biblia. ¿Cuántos siempre ya aceptamos a Cristo, ya somos salvos, no importa si pecamos? No. Cristo te dio la salvación, la gracia, pero la santificación lo tiene que buscar la iglesia. Amén. La Biblia dice que sin paz y sin santidad no haga maleta porque no se va al cielo. Así haya aceptado a Cristo, así tenga 80 años en la iglesia, pero si no vive en paz y en santidad no puede ver el reino de los cielos. Solamente entrarán aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, con su vestidura blanca, hermano. Aquellos que se han mantenido firmes ante este mundo pecador. Sí, amén. Vamos al 23, váyase con la Biblia. Pero había en la sinagoga de ellos, ¿de quién era la sinagoga? De ellos. No era de Dios, hermano, la sinagoga. ¿Usted sabía que hay sinagogas de Satanás? Sí. Hay sinagogas de Satanás. Bendito sea la gloria del Señor. Para aquellos que dicen que en todas las iglesias está Dios. Mentira. No en todas las iglesias está Dios. Déjenme decirles que lamentablemente no en todas las iglesias está Dios. Hay sinagogas también que son de Satanás. Dice que entró en la sinagoga ¿de quién? De ellos. Y sigue diciendo: un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Cómo es la manifestación de los demonios, hermano? Gritones. Gloria al Señor. No esperó que Jesús le dijera: tú tienes demonio. No. Ese demonio reconoció que el que había llegado era Cristo Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Y todo está sujeto a Dios, hermano. Todo está sujeto a Dios, hermano. Por eso la iglesia debe estar sujeta también a Dios, no al hombre. Sí, amén. Este hombre con espíritu inmundo rapidito supo quién había entrado ahí y dio voces, gritó de miedo, de espanto, porque usted sabía que nosotros somos la iglesia que está deteniendo al anticristo. El mismo diablo, la iglesia lo está deteniendo para que no se manifieste. Amén. Pero hay hermanos que se creen tan inútiles que no tienen poder. Hermano, tú tienes poder. Sí, amén. Cristo lo dio. Que te quede claro hoy, tú tienes poder. Cristo te ha delegado un poder y una autoridad, hermano. Y no es autoridad de hombre, es autoridad del cielo. Amén. Autoridad. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. El 24, diciendo: ¡ah! Gritó endemoniado. Dijo: ¡ah! ¿Qué
tienes con nosotros? Mira, Jesús ni haciéndole caso que estaba este hombre y él diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Es que tiene que turbar, hermanos. Es que donde está el Espíritu de Dios tiene que turbar los demonios. Amén. Se tienen que turbar, se tienen que revolver, les tiene que arder, como decía el hermano, ¿verdad? Les tiene que doler. ¿Por qué? Porque Dios es fuego, es poder. Amén. Y no puede estar espíritus inmundos donde está el Espíritu de Dios. No se lleva. No. Son contrarios. La santidad y la inmundicia son algo diferente. Y la iglesia está siendo llamada a santidad, a marcar la diferencia, no mezclarse con el mundo, con las tradiciones paganas, tradiciones de hombre, hermano. La iglesia debe estar, ¿qué? Separada para Dios. Amén. ¿Cuánta gente tiene miedo de predicar la palabra de Dios, hermano? Porque no tienen autoridad, porque andan en pecado. Tienen títulos, sí, pero ¿de qué sirve el título si Dios no está con nosotros, hermanos? ¿De qué sirven los títulos si Dios no se va a mover en las iglesias? No. ¿De qué sirve que yo sea reconocido a nivel mundial si no está el Espíritu de Dios en mi vida? Si tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y Dios da el testimonio de nosotros de que somos hijos de Dios. Dios da testimonio de ti, hermano, hermana, cuando honras a Dios. Aleluya. Mire, ¿qué dice diciendo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y Jesús tranquilo, ¿verdad que sí? Tranquilo, calmado. No hizo tanto alboroto. Porque hay gente que nomás lo que hacen es bulla, hermano. Quieren ser halagados por el hombre, que los mismos, cuánto. No, hermano, gloria al nombre de Jesús. Mire, calladito, no le voy hablando ahí todavía y el demonio les estaba manifestando. Gloria al nombre del Señor. ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cuánta gente se halaga a sí mismo, hermano? ¿Cuánta gente se halaga que yo soy un gran siervo, un gran salmista, un gran adorador? ¿Cuánta gente se presenta así? Jesús no se presentó, yo soy Jesús. No, el mismo diablo reconoció que era el Cristo de la gloria. Así debe reconocer la gente, hermano, que somos hijos de Dios. Así debe reconocer el mundo que usted y yo tenemos un poder, que la luz de Cristo brilla en nosotros. Amén. Aleluya. No tenemos que estar diciendo, que mira que yo Dios me usa aquí. No, hermano, Dios te va a exaltar cuando tú verdaderamente te humillas a Dios. Lo que tú haces en secreto, Dios lo recompensa, ¿dónde? Público. Público. No es necesario estar haciendo un gran alboroto, hermano, para que seamos reconocidos, no. Jesús no lo había dicho, yo soy Jesús, me presento. No vino Jesús así con la elocuencia, decir yo soy Jesús, nací de una virgen llamada María. No, lo muestro en la sinagoga. Es que, mire, el cristiano debe llevar el Espíritu Santo las 24 horas del día, los 365 días del año. Amén, amén. ¿Sí, verdad que sí? Por si usted encuentra un endemoniado en la calle, no te lo va a traer hasta la iglesia, donde se le presente la necesidad. Ahí usted puede orar por esa persona y puede ser libre por el poder de la palabra del Señor. Sí, si vaya a Walmart, si va donde vaya, ahí lleva el Espíritu Santo. Y dice el 25, pero Jesús le respondió diciendo, cállate. Ahí se habló la autoridad. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate. Cállate. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido algún chamuquito por ahí, hermano? Si ahora cuando estamos durmiendo hay un ruidito en la casa, ya se espantó y dice, ay, hay la bruja, que tantas cosas, hermanos. Quizás el gato anda caminando por ahí arriba y un ruidito y ya estamos temblando. Y entonces, ¿dónde está la autoridad que Dios nos ha dado? Usted sabía que hay gente que no puede dormir con la luz apagada. Aleluya. Usted sabía que hay gente que no puede dormir con la luz apagada y es cristiano. Gloria al Señor. Yo no sé quién de aquí duerme con su luz prendida. Pero hay gente que no puede dormir con su luz apagada porque hay demonios que lo atormentan. Necesita que Dios visite ese corazón, hermanos. Hay gente que no puede dormir y que tan rico es dormir con la luz apagada, hermano. Que entre más oscuridad mejor dormimos.
Hay gente que no puede orar con la luz apagada tampoco, porque siente que lo están agarrando del cuello. El Señor reprenda al diablo, hermano. Tú tienes autoridad para reprender, gloria al nombre del Señor. Agarra la fuerza del Señor, agarra la valentía del Señor. Y amén. Aleluya. No te gusta dormir con la luz prendida, es mentira, pero tienes miedo. Y dices que sos cristiano. Es que miré una sombra negra que andaba ahí por la ventana. Es que miré cuántas cosas. Entonces la autoridad, ¿dónde está que Dios te dio? Yo sé que muchas veces espíritus inmundos quieren atacar, hermano, pero por eso tenemos la palabra de Dios para reprenderlo, para echarlo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy todo dice en mi nombre, con el poder de apóstol, con la unción de apóstol, porque ahora ya este ungimiento de apóstol todavía. Santo Dios. Ahí llega otro apóstol, le echa el saco al otro apóstol y ya eres un ungido. ¿Y quién le dijo que así se ungen? Los profetas, cuando iban a ungir a un rey, dice que llevaban un cuerno con aceite y los ungían con aceite, gloria al nombre del Señor. Y cuando ellos eran ungidos, dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos y profetizaban y sentían el poder de Dios, hermanos. No es cuánto sudor lleva ese saco, no es que Dios esté en nosotros, gloria al nombre del Señor. Y amén, aleluya. Y espero que aquí no me vengan unos que creen en las cosas, hermano, de que la unción del apóstol es para hermano. ¿Qué unción y qué nada? No quiero unción de apóstol, yo quiero unción del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Yo quiero ser como Jesús. Aleluya. Yo quiero tener la unción de Cristo en mi vida. Yo Amén. quiero ser como Jesús, no quiero ser como ningún apóstol. Ayúdanos, Cristo. Los apóstoles invitaron ¿a quién? A Jesús. Ahora todo el mundo se dice que hermano tiene la unción, que no hay tantas cosas. Que en el nombre del apóstol echa fuera cuántas cosas, hermano. ¿Dónde han visto que eso? Mire, siempre Jesús nunca dijo en mi nombre, fuera. Nunca dijo Jesús eso. ¿A quién le clamaba? A su Padre. A su Padre. Y Él nos enseñó. Cuando ores, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Él sabía que de allá arriba viene la autoridad, hermano. No es cuán bonito predique, no es cuán bonito canta. La autoridad viene del cielo, la autoridad viene de Dios. Y cuando el Hijo de Dios tiene autoridad, hermano, no le tiemblan los pies. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Y amén. ¿Cuántas cosas están saliendo estos días, hermano? Gente loca, ¿verdad que sí? Haciendo locura. Y dice, que el evangelio es locura, pero no de esas locuras payasadas, hermanos. Echándole agua bendita para que agarre ahí poder. ¿Qué dónde está en la Biblia esas cosas, hermanos? Jesús entró con autoridad. Aleluya. Por eso creemos en el llamado de Dios, no en el llamado del hombre, hermano. Amén. Creemos que Dios nos llama, que Dios capacita, que Dios dirige. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Usted se cuenta cuántas cosas de que ya está graduado para ser pastor, que ya está libro para aprender a hablar en lengua. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos? Dice que cuando fue el día del Pentecostés, dice que el Espíritu Santo descendió y cada uno hablaba en la propia lengua según el Espíritu Santo le daba que hablase. Aleluya, amén. Según el Espíritu Santo. Y desde ahí el apóstol Pedro sale con autoridad a predicar el Evangelio de Cristo. Y de ahí vemos a un apóstol Pedro que predicaba con autoridad, que predicaba con poder. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Y amén. Ahora le pregunto, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Amén. ¿Tenemos el Espíritu Santo, iglesia? Amén. Sí, hermanos. Porque ahora solamente con predicar un buen sermón, y si no, hermanos, es que en la predicación va a haber evidencia. Sí, amén. Debe haber transformación. Debe haber un cambio en la vida. Se debe ver que somos hijos de Dios, no simplemente venir y sentarnos en una iglesia y hasta ahí no. Debe haber un cambio en nosotros, que verdaderamente somos hijos de Dios. Dice el 24, váyase conmigo en la Biblia, hermanos. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y luego que dice, sé quién eres, el Santo De Dios. de Dios. Qué bueno es cuando nos reconoce en lo espiritual que somos hijos de Dios. Qué bueno es cuando nuestro nombre es mencionado allá, hermano, gloria al nombre de Jesús. Y usted tiene autoridad para predicar su palabra,
Usted tiene el poder, las agallas para, hermanos, predicar. Mire, la Biblia dice, Jesús lo dijo, que el cielo sufre violencia y solamente los violentos los arrebatan. Los valientes. Usted sabe quién fue el primero en arrebatar el reino de los cielos. Jesús dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista el cielo sufre violencia. Pero dijo, Jesús fue el primero en arrebatar el reino de los cielos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios quiere gente violenta. Dios quiere gente valiente que arrebaten el reino de los cielos, que ganen almas para Cristo, que arrebaten almas de las manos de Satanás. Amén. Miren, estos escribas les daba igual que presentaron el endemoniado ahí, se iba a ir igual. Predicaban el sermón, ven mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro, y cuánta elocuencia era. Pero el endemoniado seguía igual. Era uno que se congregaba todos los días en la iglesia, pero estaba endemoniado. Era un religioso más, que estaba en la iglesia, pero cuando los escribas predicaban no había evidencia del poder de Dios. No había autoridad en la palabra del Señor, hermano. Y mire, sigue diciendo, voy a decir conmigo el 25. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Cuántos son libres en este lugar? Dele gloria al Señor. Si Cristo lo ha libertado, tiene que darle gloria, tiene que darle honra. Miren, porque ¿cuántos endemoniados llegamos a la iglesia? Dígame, ¿quién llegó santo en la iglesia? ¿Ah? ¿Cuántos endemoniados llegamos a la iglesia y Dios nos libertó con el poder de su palabra? Aleluya. Y ahora somos libres para levantar nuestras manos al cielo y darle gracias al Eterno, al que vive por los siglos de los siglos, el que nos dio salvación en aquella cruz, el que al tercer día resucitó y exhibió públicamente y le dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ese Cristo es el que alabamos nosotros, hermanos. ¿Usted piensa que este endemoniado se podía gozar en los cultos? No. ¿Ah? ¿Usted piensa que los endemoniados se pueden gozar? No. No, que el poder de Dios que sintió miedo y empezó a gritar. Gloria al Señor. Poder en Cristo, aleluya. Los muertos no pueden alabar a Dios, pero los que hemos sido libertados, hermanos, le damos gloria al Señor. El 27 dice, y todos se asombraron. Es que mire, es que ahora la gente queda asombrada cuando la manifestación del Espíritu Santo se mueve en la iglesia. ¿Y qué es esto que está pasando aquí? ¿Y qué es esto raro que la hermana está brincando ahí? ¿Y qué es esto raro que la hermana está moviendo, está hablando otras lenguas que no es español ni es inglés? Y la gente queda asombrada. ¿Por qué? Porque les falta tener un encuentro con el Espíritu Santo, hermano. Oh, Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es necesario que la iglesia tenga un encuentro con Dios, un encuentro íntimo con Dios, hermano. No simplemente asistir al culto, no. También hay que tener una intimidad con Dios, leyendo su palabra, buscando a Dios en oración. Es como vamos a conocer a Dios. Amén. En aquellos tiempos, había usted que solo los rabinos, los escribas tenían en los pergaminos, solamente ellos. No podía tener a otra persona porque no era digna de abrir los pergaminos. Tenía que llegar uno y abrir el pergamino al gran rabino para que viniera y expusiera la palabra. Pero cuando Jesús entró, ¿verdad que sí? Y leyó y dijo lo que está en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dijo Jesucristo, ¿verdad? Para llevar las buenas nuevas. Aleluya. Para dar vista a los ciegos, para que alguno pueda hablar, para que el endemoniado pueda ser libre, para el que está muerto pueda revivir. Y eso no le agradó a aquellos hombres. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, se ha cumplido la palabra enfrente de ustedes. Sus narices, aleluya. Y se enojaron y lo querían apedrear porque les hablaba la verdad, porque la verdad duele. Y es que hay muchos en la iglesia que cuando se le habla la verdad, hermanos, están renegando, están criticando. Deja que la verdad te haga libre. Amén.
Y como tenían a alguien que les enrollara el pergamino y que les abriera, y Jesús no esperó que les enrollara, él mismo lo enrolló y él mismo lo guardó, porque él tiene la autoridad sobre esta palabra. Y por eso decían, ¿quién es gente que enseña con autoridad? Porque ningún escriba llegaba y lo abría él mismo el pergamino. Había quien se lo abriera y quien se lo cerrara. Jesús mismo llegó, lo abrió y él mismo lo cerró. Y por eso se molestaban. Hay gente que se molesta, hermano, cuando Dios está usando a algún hermano con milagros. Y usted sabe que son enviados del diablo, que quieren poner tropiezo en la iglesia para que el Espíritu Santo no se manifieste. Oh, gloria al nombre del Señor. Si hay milagros en la iglesia, hay prodigios, denle gloria al Señor. Aleluya. Dice que el pueblo, cuando Jesús hacía un milagro, el pueblo se regocijaba. Aleluya. ¿Qué le va a hacer el pueblo cuando mira que hay milagros? Regocijarse. Alabar a Dios. Cuando mira que el hermano está siendo bautizado por el Espíritu Santo, ¿qué debe hacer? Dale gracias al Señor, porque todavía se sigue cumpliendo lo dicho por el Señor, lo dicho por los profetas, que en los postreros tiempos se iba a derramar el Espíritu Santo, oh, sobre toda carne. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. ¿Verdad que sí? Sí, amén. ¿Dónde están los pentecostales, hermano? Pentecostés ya no. Ya no se distingue la iglesia pentecostés. Están durmiendo ya. Se está durmiendo. El virus y tantas cosas lo vino a dormir, hermano. La iglesia primitiva, entre más era perseguida, más aceptaban a Cristo, más buscaban a Dios. Ahora la gente se pone contento cuando dice van a cerrar las iglesias. Una en la carne. Ojalá y viniera otra ola de coronavirus. Ojalá y pida a Dios que no te vayas a morir. Y pensando ese pensamiento te vayas al infierno. ¿Cuánta gente está bien contenta en su casa? Ya miren, de brazos cruzados. Porque las iglesias cerradas. Y el diablo brincando en una ollita ya de contento. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Mire, todavía estamos de pie. Amén, gracias. Todavía estamos de pie por la misericordia de Dios. Y el antídoto nos los puso Cristo. Amén. Con su sangre preciosa. Aleluya. Que aunque mucho le dio, pero todavía están parados aquí. Aleluya. Aunque mucho nos dio, verdad que sí, pero la misericordia de Dios estuvo ahí con nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Y aquí estamos de pie por la gracia de Dios. Amén. Dice el 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Váyase el 27. Y todos, ¿qué dice? Sembraron. De tal manera que decían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Mire, ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿qué nueva doctrina? ¿Por qué? Y no es que la nueva doctrina era la misma palabra que predicaba Jesús en la sinagoga. No era nueva revelación, ni nuevo escrito, ni nuevo manuscrito, no. Era la misma palabra que los apóstoles habían dejado. Era la misma palabra que Moisés había escribido. Pero como Jesús tenía poder para hablarlo, hermanos. Yo le digo que no simplemente saber la palabra, hermano. No simplemente ser aquí elocuente para hablar, no, es tener la presencia de Dios en nosotros. Sí, amén. Tener la autoridad de Dios. Ay, es que el hermano se va a ofender. No, la palabra no ofende a nadie, hermanos. La palabra no ofende a nadie. La palabra redarguye. La palabra, hermano, aunque sí muchas veces duele, sí, pero no te va a ofender. La palabra restaura. Gloria al nombre del Señor. Y todos Aleluya. se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Muchas veces dicen, ¿qué mosca, qué zancudo le picó al hermano? ¿Qué cosa le picó que ahora está predicando así? Es que tenemos que predicar la palabra del Señor. Debe haber celo todavía, hermano, en la iglesia. Debe haber celo de la palabra de Dios. Debe haber hombres, mujeres celosas de la palabra de Dios. Que todavía, hermano, sientan los ríos de agua viva en su vida. Un aleluya. Hoy nos conformamos con ir a la iglesia simplemente nos fuimos a la casa. No vamos con ese deseo de entrar en sus atrios con acción de gracia,
No vamos con ese deseo a la iglesia de que sintamos las caricias de Dios, que sintamos su presencia. Hoy solamente vamos a la iglesia para cumplir un requisito. No, no seamos religiosos, seamos cristianos, seamos seguidores de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No seamos religiosos, hermanos, seamos cristianos. Seamos hijos de Dios. Hoy todo el mundo va a la iglesia, hasta borracho, se vaya a tomar tantas cosas y viendo y todo así. Pero los verdaderos cristianos le buscan todos los días. Amén. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a un alón de espíritus inmundos y les obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Quién lo difundió? ¿Jesús? ¿Ah? ¿Quién difundió la fama? La misma gente. Mucha gente quiere difundir su propia fama en las redes sociales. Que me miren cómo predico, que me miren cuánto de grado de estudio, que me miren. No, hermano, que sea Dios abriendo puertas. Aleluya. Porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Amén. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Gloria al nombre del Señor. Jesús, la misma gente difundió su fama y dijo: hay uno que echa fuera demonios, que trae una nueva doctrina, que habla con autoridad, que le dice la verdad a los escribas, aquellos sacerdotes que creían santos, pero por dentro estaban llenos de huesos secos, eran sepulcros blanqueados, hermano. Gloria al nombre del Señor. Era gente ciega. Andaba su vestidura bien blanca. No es como nos ubicamos, ¿verdad? Que así podemos andar con corbatita, pero a ver, hay malicia. Hay cosas que no hemos dejado que están en el corazón todavía. Engañoso es el corazón del hombre, dice la Biblia, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Jesucristo, mire, sabía discernir el corazón. Decía: este está así y está así. Sí, amén. Venía Jesús, les hablaba conforme estaban viviendo aquellas vidas. Y quedaban espantados. Me parece que eres profeta. No es que la palabra del Señor, hermano, es la que examina la vida del hombre. Aleluya. Me parece que tú eres profeta, dijo la samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús le pregunta: ¿cuánto trae tu esposo? La samaritana dice: no tengo esposo. Jesús le dice: bien has dicho, porque ¿cuántos has tenido? 5 has tenido, y el que la tiene no es tuyo tampoco. Y la mujer echa para atrás y dice: me parece que eres profeta. Es que la palabra de Dios revela. Sí, amén. Delante de Dios no hay nada oculto. Por más que el hombre quiera ocultar su pecado delante de Dios, todo está desnudo, hermanos. Y Dios revela. Gloria al nombre del Señor. Todavía sigue Dios revelando por sus siervos, por su palabra, las cosas que Dios no le agradan. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. La iglesia tiene que anhelar, hermano, la mover del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia tiene que anhelar los milagros. Sí, amén. Y no es que seamos incrédulos para que creamos, no, es que tenemos que ver milagros. Porque a un Cristo vivo estamos predicando. Aleluya. Tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Cuánta gente está muriendo? Porque solamente le predican, pero no hay administración del Espíritu Santo. Y está ahí tratando de que quiere ser administrado, pero hay hombres que cortan, hermanos, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere tener un encuentro con esa persona, pero lamentablemente hay muchos religiosos que están cortando eso. No quieren que Dios empiece a obrar. ¿Sabe por qué? Porque va a salir descubierto todo lo que está pasando. Dejemos que Dios muestre todo lo que está pasando en la iglesia, hermano. Dejemos que Dios diga a la iglesia. Dejemos que el Espíritu Santo sea que administre la vida. Sí, porque hoy todo el mundo dice que es profeta, pero en la carne profetiza. Dice, me revela que alguien vino con problemas. Todo el mundo mucha gente con problemas. Dígame, ¿quién de aquí no tiene problemas? Y ella empieza a llorar: no, yo tengo problemas. Todo el mundo. No es como cuando Dios te habla directamente, hermano. Amén. Aleluya. Cuando hay una multitud aquí viendo, Dios me muestra que hay un matrimonio que vino peleando. ¿Cuántos matrimonios pelean, hermano, pide para la iglesia? No es cuando Dios te llama, ¿verdad que sí? Va directamente contigo y te empieza a decir las cosas que están pasando. Por eso hay que dejar que el Espíritu Santo obre en las iglesias, hermano. Amén.
Y la Biblia dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie en esta hora. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al nombre.